7 de mayo 1945. Las tropas alemanas abandonan el trágico panorama con su rendición. ¿El final de la guerra? No solo es el fin de una guerra, es el cese de una tragedia que consigo se lleva a miles de inocentes, y aún el doble es el que deja en la incertidumbre, en la miseria, pero tal vez con un rayo de luz, de esperanza. Svetlana Alexievich, la Nobel destinada a mostrar la realidad tras el sufrimiento. 3 años y 24 días después de un trágico hecho, cuando el mundo europeo apenas está tratando de surgir, un militar soviético de origen bielorruso y una maestra ucraniana dan vida a la mujer que más adelante le dará la voz a los que no la tienen. Svetlana nace para informar, pero no informar lo cotidiano, no. Ella se sumerge en el mundo de lo prohibido, de lo no hablado. Ella trae a nuestro presente un pasado atroz desde la narrativa de las víctimas mismas. Me dedico a la historia omitida, las huellas imperceptibles de nuestro paso por la tierra y por el tiempo. Recojo la cotidianidad de los sentimientos, los pensamientos y las palabras. Intento captar la vida cotidiana del alma, comenta Svetlana en una entrevista. Las dos pasiones de Svetlana, el periodismo y la literatura, traen consigo maravillas impresas en páginas. Aunque acusada desde sus primeros pasos por las autoridades soviéticas y el presidente bielorruso, entre otros, por la obra de La guerra no tiene nombre de mujer, Alexievich no se rinde y espera la perestroika, pues con la nueva reforma puede publicar este material hablante y revelador de testimonios aterradores. Seguidas las críticas por pacifista, naturalista, etc., Svetlana se lanza con su siguiente pronunciación, Últimos testigos, donde las mujeres de su primer libro le ceden el turno a los más pequeños, de los que muchos, por no decir que todos, son huérfanos, con secuelas, abatidos por su infancia entre balas y escombros. Nos brindan su declaración. Claramente ella no para ahí, sus investigaciones son cada vez más intensas e informa al mundo con más historias a través de sus numerosas publicaciones. Esta mujer de estómago fuerte y gran valentía ha logrado cultivar su propio género literario, al que denomina novelas de voces, donde el narrador es el hombre corriente, aquel que no tiene voz, el mismo que se ha llevado su propia historia a la tumba. El producto final de Últimos testigos es un fervoroso manifiesto por la paz, aunque no se lo proponga. Aquí la guerra, cualquier guerra, pierde todo romanticismo, algo a veces necesario en medio de tanta película de Hollywood. Estos pequeños testigos, que fueron espectadores y partícipes de la matanza descomunal, han soltado lágrimas que el mundo no debe ni puede perdonar, pues debieron ser ejemplo a generaciones futuras, lo cual al parecer no fue tan claro para todos. En una entrevista, un periodista le realiza una pregunta a Svetlana. ¿No cree que hay en el mundo demasiadas guerras y muy pocas como usted que se atreva a contarlas? ¿No planea volver a trabajar sobre otro conflicto? Obteniendo tal vez una respuesta inesperada, pero lo bastante coherente para el caso, dice: por mi parte se acabaron las guerras, no puedo, nunca más. Estoy agotada. Mis mecanismos de protección, mis blindajes, están perforados. Es angustiante cómo el conflicto penetra cada parte de la persona, cómo cambia sus pensamientos, sus metodologías, su forma de ser y de servir, para convertirse en agonía y esperanza de un día, una semana o un futuro mejor. Un futuro que no sea como el disco que al terminar una pieza se reproduce y se reproduce nuevamente. Svetlana es nuestro Premio Nobel de Literatura del 2015, la mujer que dio a conocer mucho, demasiado de lo que era censurado e incluso sigue siendo la primer escritora con el Premio Nobel de Literatura verdadera de nuestra historia. Y se puso a mecerla igual que a una muñeca. Dima Sufrankov, 5 años. Actualmente es ingeniero mecánico. Antes solo me asustaban los ratones y de repente tantos temores. Miles de temores. A mi mente infantil no le impactó demasiado la palabra guerra. Me asustó mucho más la palabra aviones.
los aviones, y mi mamá nos abraza y empieza a bajarnos rápidamente del piso, de encima de la estufa. Nos daba miedo bajar, nos daba miedo salir de casa. Cuando mi madre conseguía bajar a uno u otro, ya había vuelto a subir. Éramos 5. Los aviones nos disparaban a quemarropa. A mis hermanos más pequeñitos, mamá los llevaba atados del cuerpo con unas toallas de lino. Nosotros, los que ya éramos un poco mayores, corríamos solos. Cuando eres pequeño, vives en un mundo diferente. No miras desde arriba, vives pegado al suelo. Desde esa altura los aviones son todavía más terribles, las bombas más terroríficas. Recuerdo que envidiaba a los bichitos. Eran tan pequeños que siempre podían esconderse en algún lugar bajo la tierra. Me imaginaba que ya cuando muriera me convirtiera en un animal y me escaparía al bosque. Los aviones nos disparaban a quemarropa. Mi prima, que tenía 10 años, llevaba en brazos a nuestro hermano de 3. Corría, le fallaron las fuerzas y se cayó. Pasaron toda la noche tumbados en la nieve. Él murió congelado, ella sobrevivió. Cavaron un hoyo para enterrarlo y ella no lo permitía. Mishinka, no te mueras. ¿Por qué te estás muriendo? No habíamos escapado de los alemanes. Vivíamos en un pantano, en nuestra especie de islitas. Nos construimos unas cabañas. Eran pequeñas, unos troncos formando una pirámide y un agujero arriba de todo. Esas cabañas nos servían de casa en invierno y en verano. Dormíamos sobre un lecho de ramas de pino. Una vez regresamos a casa con nuestra madre. Queríamos coger algunas cosas. Allí estaban los alemanes. Nos detuvieron a todos y nos metieron en el edificio de la escuela. Nos obligaron a ponernos de rodillas y nos apuntaron con las ametralladoras. Nosotros, los niños, éramos igual de altos que las ametralladoras. Desde el bosque que se oyeron unos disparos y los alemanes, ¡los partisanos! ¡Los partisanos! Todos corrieron a sus coches. Se largaron a toda prisa y nosotros también hacia el bosque. Después de la guerra, cualquier cosa de metal me daba miedo. Veía un trozo de metralla en el suelo y me aterrorizaba que pudiera estallar. La hijita de los vecinos, con 3 años y 2 meses, se me quedó grabado. Su madre encima de su ataúd no dejaba de repetir: 3 años y 2 meses, 3 años y 2 meses. Resulta que la niña encontró una granada y se puso a mecerla, igual que a una muñeca. La envolvió con un trapito y la mecía. Una granada es pequeña, como un juguete, pero pesa. La madre corrió, pero no llegó a tiempo. En nuestra aldea Stary Golubchitsy, en distrito Petrikovsky, una vez acabada la guerra, siguieron enterrando a los niños durante más de 2 años. Había desechos metálicos de la guerra por todas partes, tanques y vehículos blindados, carbonizados, todos los vehículos que habían sido abatidos, fragmentos de minas,
de proyectiles y nosotros no teníamos juguetes. Más tarde empezaron a recoger todo aquello y lo enviaban a fábricas. Mi madre me explicó que con ese metal harían tractores, máquinas industriales y máquinas de coser. Cuando alguna vez veía un tractor nuevo, no me acercaba a él. Temía que explotara. Sabía de qué metal estaba hecho.